del ministro Iván Lima, quien ya está en contacto con La Razón Radio. Ministro, le saluda Rubén Atahuichi, bienvenido a nuestra emisión digital. No ha sido el más exacto ahora, a tus órdenes, podemos comenzar cuando gustes. Claro que sí, ahora mismo, ministro Lima, en las últimas horas, su ministerio precisamente ha presentado coincidentemente a este debate sobre si hay juicio de responsabilidades primero contra Yanine Áñez o hay reforma judicial primero para eventualmente reformar y cambiar los operadores de justicia como quiere Comunidad Ciudadana y otras fuerzas políticas. El gobierno y su despacho específicamente han presentado una propuesta de reforma de la justicia con 6 ejes, cuyo plazo de 90 días se ha señalado para la presentación del plan. ¿Qué avances hay? ¿No ha causado buena repercusión en la oposición esta propuesta? Acá, en cambio, entre la población ha tenido una gran repercusión. En la ciudad de Oruro estuvo la totalidad de los jueces, vocales, y yo le agradezco a Oruro. Hemos iniciado en la tierra de Pantalón de Alenses, el padre de la justicia boliviana, uno de los juristas más destacados. Tenemos una gran cantidad de propuestas, particularidades, temas que se tienen que resolver en Oruro y que han mejorado con la administración del presidente del Tribunal Departamental. El doctor Guarache está haciendo una gran labor allá y creo que va a ser uno de los departamentos que encare la reforma con mucha responsabilidad, la transformación de la justicia que se está buscando. Creo que cuando leías los titulares está claro el espíritu, el tenor de la estrategia de Comunidad Ciudadana. No quiere ser un ciudadano normal, Carlos Mesa. Carlos Mesa no quiere que, al igual que todos los bolivianos, se deba responder en el marco de un debido proceso a las acciones de las cuales es responsable. Él le ha generado un daño al país de $42 millones, no es un tema menor. Está planteando un argumento, dice que el responsable en realidad es Pablo Menacho, el mismo Héctor Arce, pero lo que tiene que decir eso ante un fiscal y ante un juez. Lo que está buscando es un manto de impunidad, lo que no quiere es rendirle cuentas a la justicia, y esto es algo que si los 12 millones de bolivianos pudieran optar, es decir, cuándo voy a juicio y cuándo no voy, no tendríamos un debido proceso, no teníamos un respeto a la Constitución. Estamos hablando del caso Quiborax, de la suspensión de las operaciones de esta empresa chilena, y es el caso con el que se acusa al expresidente Carlos Mesa, y coincidentemente con estos debates sobre juicios de responsabilidades fue aprobado en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados para un juicio de responsabilidades que no obstante también requiere de 2/3. Así es lo que te planteo y hay que clarificarle a la población. Hace más de 15 años tenemos en el país una serie de juicios de responsabilidades esperando que la Comisión de Justicia Plural y la Asamblea Legislativa den curso. Se han aprobado los últimos juicios que estaban pendientes de tramitación ante esta comisión. El señor Mesa tiene que rendirle cuentas al país. El señor Rada tiene que explicar su participación en los hechos de la Calancha y el señor Sánchez de Lozada también debe terminar de responder por las acciones irregulares que ha cometido durante su gobierno. Esto es justicia, esto es debido proceso y esto muestra el carácter de llevar adelante estos juicios de responsabilidades. La Asamblea Legislativa, por mandato de nuestra Constitución del 95 y la actual Constitución, tiene la llave que abre paso a que la justicia escuche a quienes están siendo imputados, a quienes están siendo acusados y tome una decisión en el marco de un debido proceso. Hay personas como Carlos Mesa que se creen mejor que los 12 millones de bolivianos y creen que ellos deciden cuándo van a juicio y cuándo no van. Un juicio no se hace en los medios de comunicación. Lo que tenga que decirle a Pablo Menacho o a Héctor Arce tiene que hacerlo en el marco de un proceso, de un debido proceso. Lo que nos está planteando él es que no quiere juicio para Yanine Áñez, no quiere juicio para él y piensa que la clase política es una clase privilegiada que no le debe responder a la justicia. Esto no es constitucional, esto es una irresponsabilidad. Yo veo que en este caso ya se está decantando y el país va a ver quién está con un debido proceso, quién quiere justicia para las víctimas, quién piensa en que el debido proceso y la Constitución son textos que se deben respetar y quién no tiene ningún respeto a la Constitución. De todas el señor maneras, Mesa, sí. si me permites terminar la idea,
El señor Mesa tiene que entender que la amnistía que le otorgó el expresidente Evo Morales requería que él realice una sola acción, que lleve su cédula de identidad y le diga a las autoridades que tenían el caso en ese momento que quería acogerse a la amnistía que le otorgó Evo Morales. Él estaba como candidato, habrá hecho un cálculo político, decidió no acogerse a la amnistía. La amnistía tenía un plazo, tenía 365 días para que use ese derecho. Tuto Quiroga lo ha usado, se ha acogido a la amnistía, ya no está más en el caso Petrocontratos. Mesa no lo ha hecho y Mesa, por lo tanto, debe ir a juicio. Si va a crearse un manto de impunidad y le va a ordenar a sus senadores y diputados que no respeten la Constitución, que no le aclaren al país ese, en palabras de él, pago de 42 millones de dólares, estamos viendo la clase de político que es Carlos Mesa, que utiliza la política para encubrir acciones que debe responder ante la justicia. O sea que tampoco acudió Carlos Mesa a la amnistía que se le ha otorgado con solamente presentar su documento de identidad o acogerse a esa amnistía iba a librarse de este proceso. No ha cumplido, a diferencia de Jorge Quiroga, que estaba acusado también en el caso Petrocontratos. En el mismo decreto supremo se dictó la amnistía para los dos expresidentes. Mesa no utilizó la amnistía tenía un plazo, habiéndose cumplido el plazo y no habiendo utilizado esa decisión, que era una mera decisión de él de aceptar la amnistía, no hay amnistía aplicable ahora, no es retroactiva, no es una amnistía que tenía, que tenía más bien una definición en cualquier momento para el señor Mesa. Él tenía que haber decidido en 365 días, justamente ese plazo venció una semana antes de las elecciones y asumo que ha sido también una decisión política de él. Políticamente el titular probablemente hubiera sido Evo amnistía a Mesa y quizás no quería que eso salga en los medios. Pueden haber muchas razones, pero el tema procesal es que él no utilizó la amnistía, no utilizó el decreto y ahora quiere distorsionar la realidad nuevamente. No habiendo usado la amnistía, lo que corresponde es que su bancada y él mismo dé cuentas al país, acepte el tratamiento que se llama nuestra Constitución y pueda viabilizar el juicio de responsabilidades. Acá hay un escenario de justicia. El exministro Rada está a punto de ser llevado a un juicio de responsabilidades. Es uno de los dirigentes políticos más importantes del movimiento al socialismo. El señor Mesa está a puertas de ser llevado a juicio de responsabilidades y también quedan pendientes los juicios de Yanine Áñez. Entiendo que la justicia es para todos, no solamente para los 12 millones de bolivianos y no así para los políticos del país. Lo que tenemos que mostrarle al país es que la clase política está dispuesta y está decidida a respetar la Constitución. Crear un manto de impunidad y decidir desde su postura de jefe político que no va a ir a juicio parece ser un exabrupto y un exceso de la decisión que está llevando. Yo veo aquí materia que debe ser juzgada por jueces, fiscales y no por una decisión de un jefe de partido. Eso es arbitrariedad, eso es abuso, eso es no respetar la Constitución. De todas maneras, llama la atención, ministro, que habiendo tenido el movimiento al socialismo durante por lo menos el penúltimo periodo legislativo, 2/3 de votos, no haya viabilizado los juicios de responsabilidades y en este caso el de Carlos Mesa, y coincide esta aprobación de la comisión de este juicio con el debate que existe en este momento sobre un eventual juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez sobre las masacres de Sacaba y Sencata. Las razones históricas, políticas de anteriores gobiernos van a ser respondidas por la historia, por los libros, por las decisiones tomadas por las autoridades que estuvieron en su momento. El gobierno del presidente Arce es un gobierno que tiene una política clara: cero tolerancia a la corrupción, respeto a la Constitución y al debido proceso. Las acciones que venimos emprendiendo muestran esa política. Nosotros tenemos cero tolerancia a la corrupción y estamos buscando que la justicia le llegue a todos los bolivianos. Es la posición que tenemos. Lo que me preguntas, que es una evaluación de hechos anteriores, son hechos históricos. Hay que dejarlo a la historia y está todavía muy cerca en el tiempo desde nosotros la evaluación de lo que ha ocurrido en ese periodo. Claro, son hechos históricos que en algún momento deberían develarse. De todas maneras, por lo menos es un criterio periodístico el que el caso coincide con este debate sobre un eventual juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. Retomando el tema de la reforma de justicia, Comunidad Ciudadana ha dicho que está improvisada la propuesta. Leíamos un tuit del ex alcalde y líder político
Juan del Granado, quien dijo que la propuesta planteada por el Ministerio de Justicia no llega al fondo, es improvisada y superficial. No hay repercusión en la oposición de manera favorable, le decía, aunque sí, usted dice que por lo menos en los movimientos sociales, en las organizaciones en el país hay repercusión favorable. ¿Cómo hacer que esta propuesta convenza a quienes en definitiva van a tener que respaldarla en la Asamblea Legislativa? Mira, en realidad la mayoría de los puntos que requiere una reforma, una transformación de la justicia, no necesitan 2/3 de votos. Hay una voluntad política del presidente Arce de acoger las recomendaciones del grupo interdisciplinario de expertos, y el movimiento al socialismo tiene mayoría en diputados y en senadores. Vamos a ir con esta reforma, pero les hemos invitado, les hemos pedido justamente que dejen este discurso retórico de frases huecas, que no entiende lo que ha ocurrido en el país. Mira, la crítica que tiene la mayoría de los líderes de oposición o juristas en este momento, no le encuentro un sentido, porque lo que se ha pedido es que en estos 30 días iniciales discutamos y acojamos sus propuestas. La crítica me parece muy buena, me parece cuando es constructiva, que fortalece los proyectos. Quisiera analizar cada uno de los puntos que me estás planteando muy brevemente. Cuando se habla de que sea un tema menor el de derechos reales, o que no tenga éxito, o que hubiera incluso 3 procesos de reforma fracasados, se desconoce la magnitud del problema y se desconoce que estamos en un esfuerzo desde el año pasado de diálogo con las alcaldías, con la dirección del notariado, con el RUAR y con todas las instancias que hacen que el ciudadano pueda vender un inmueble o pueda lograr una hipoteca. Lo que tenemos que hacer es lograr que interoperen estas instituciones, y eso se está trabajando. Lo que hemos puesto es una fecha para que ese trabajo concluya. Pensamos que en 6 meses vamos a tener ya funcionando la nueva institucionalidad. Por lo tanto, no es que estemos cambiando de idea y dejando de lado ese aspecto que es fundamental para los bolivianos. En todas las encuestas, en todos los grupos focales, que no lo hacemos nosotros, sino todas las entidades, además de nosotros, que se preocupan por la justicia, el tema de derechos reales es fundamental, y para eso no necesitamos una reforma constitucional. Yo no sé en qué mundo vive Juan del Granado, que le parece que el tema de la adopción y el tema de los sectores más vulnerables pueda ser un tema menor. Yo no entiendo por qué piensa que hemos retrocedido, cuando en realidad la política pública se ha ido consolidando a partir de una ley, a partir de documentos, a partir de un trabajo con los gobernadores y alcaldes. Creo que tenemos que empezar a ponerle también datos, también cifras a la crítica que puede existir. Decir que no existe una reforma, o que ha habido 3 reformas, o que no están de acuerdo con esta reforma, es más bien darles la oportunidad de que sus ideas puedan ser acogidas ahora y podamos discutir abiertamente, con datos, con cifras, sobre lo que está ocurriendo en los puntos que ellos están planteando. Veo le puedo decir, mucha esperanza que ellos empiecen a hablar del tema, porque les vamos a contestar. Si quieren, lo podemos hacer en una mesa de diálogo, o lo podemos discutir también en los medios, y podemos seguir con este proceso de convencer al pueblo boliviano que esta reforma es una reforma que busca la transformación para ellos, no es una reforma que busque el interés político del 1% o menos del país, que tiene litigios ante las altas cortes y con el fiscal general. Nosotros estamos pensando en la gente que tiene que conseguir su folio real, y tiene que prestarse dinero del banco, y tiene que esperar 6 meses o más para que un mero trámite que debería durar horas esté resuelto. Estamos pensando en esos niños, que están más de 5,000 en los hogares de acogida sin derecho a una familia, y definitivamente en todos los litigantes de los tribunales. Decir que no conocemos el litigio en los tribunales es desconocer también mucho de la realidad del país. Hay en este momento, y en Oruro lo veíamos, problemas en los tribunales, en los pasillos, y lo hemos hecho con los jueces, con los vocales, con todos ellos, los más de 60 jueces de Oruro, los vocales, muchos de ellos que están haciendo un destacado trabajo. Oruro comienza por Pantalón de Alense, pero también porque es el departamento que está llegando ya a 0 mora procesal en varios niveles de su justicia. Es un tribunal que está haciendo un buen trabajo, y por eso necesitamos ver cómo han logrado eso, cómo son las buenas prácticas de ese departamento. Ministro, de todas maneras, en el debate ya sobre un eventual juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez, Comunidad Ciudadana, Creemos y otras organizaciones políticas como el CONADE, incluso la Iglesia Católica, habían manifestado, primero, cambio de operadores de justicia.
¿Es posible? Ayer el viceministro Jorge Silva nos decía que en 6 meses se va a hacer esa evaluación. Sí, en realidad el tema de los juicios de responsabilidades es una parte del problema. La reforma constitucional que tiene que ver con esa temática de renuncias no está pidiendo la renuncia de los 1098 jueces del país ni de los vocales. Está hablando de 9 personas en el Tribunal Supremo y el fiscal general. Esas 10 personas tienen un mandato hasta el 2023 y debiéramos trabajar en que quienes los reemplacen en enero del 2024 puedan tener todas las condiciones y características que el pueblo boliviano quiere, no los políticos. Los mejores juristas del país deberían estar entre los 9 magistrados del Tribunal Supremo. Esa es la reforma que ellos están planteando. No están planteando ningún otro aspecto de una reforma o transformación de la justicia. Lo que el viceministro Silva te ha planteado es un aspecto integral que estamos llevando en el ministerio, que tiene que ver con el escuchar a todos, pero no deja en descuido acciones concretas que estamos trabajando y realizando. El tema de derechos reales lo ha señalado, está a cargo de él, y lo estamos trabajando junto a las alcaldías y a toda la institucionalidad. Es un proceso que se ha complicado mucho desde noviembre del año pasado hasta hace un mes atrás por el rol nefasto que han generado los 2 exconsejeros de la magistratura, que han bloqueado todo esfuerzo de reforma. No están ellos, hay nuevos consejeros, y entiendo que esto en las últimas semanas ha avanzado a un ritmo sostenido, un ritmo muy diferente al que hemos tenido antes. Creo que había un tema muy grave de corrupción en derechos reales y hay en este momento en curso procesos de fiscalización liderados por la viceministra de Transparencia en los departamentos donde existen más denuncias. No podemos parar el país o parar la justicia para transformarla, tenemos que vivir en caminos paralelos. Buscar transparencia, buscar transformación, tecnología, independencia de los administradores de justicia, pero en el camino seguir haciendo acciones para resolver los problemas de los bolivianos. De todas maneras, la oposición tiene un ejemplo para plantear, digamos, un cambio total de operadores de justicia con el caso de 2019, cuando los partidos políticos con representación parlamentaria, al influjo de la Iglesia Católica y también de la Unión Europea, lograron un consenso político para cambiar a los vocales electorales que también habían sido nombrados de manera legal y tenían su periodo todavía de gestión todavía pendiente. Es que ahí viene el punto de la transformación de la justicia en el marco de un debido proceso que no se ha dado en ese momento. Tú sabes que en la Constitución no existe la posibilidad que renuncie un vocal del Tribunal Supremo Electoral por ley. Lo que ha ocurrido es que se los ha cesado por ley. Esa no es una previsión que está en la Constitución. Me refiero a María Eugenia Choque, a los vocales del Tribunal Electoral y al mismo, Antonio Costa renunció días antes y el 10 de noviembre empiezan a detener. ¿Te acuerdas las palabras de Murillo? Que iba a comenzar una cacería. Y esa no es la mejor manera de transformar la justicia, ni fue un buen ejemplo el que plantea Cecilia Requena de decir que en un mes hemos cambiado a todos los vocales de los tribunales supremo y departamental. Había en ese momento una crisis política, había un escenario que teníamos que resolver los bolivianos y se ha dado una serie de acciones que probablemente no deban repetirse nunca. El decirle a una autoridad, a esas 10 personas que te refiero, que renuncien obligadamente, para mí es un golpe de Estado a la justicia. Quien es elegido por el voto de la gente, llámese diputado, senador, presidente, magistrado o incluso fiscal, debe tener su periodo concluido. Y este periodo termina el 31 de diciembre de 2023. Estamos a 2 años y meses de que esto ocurra. Este escenario es el que te planteo. Yo creo que el camino de los vocales del Tribunal Electoral no estuvo bien, no fue un procedimiento constitucional y te aseguro que esto va a terminar en la justicia boliviana y en la justicia internacional con acciones. Hay una asociación de ex vocales de los tribunales supremos electoral y departamentales que está preparando las acciones, porque te debo recordar que Marianela en La Paz ha fallecido a consecuencia de esa detención preventiva y hay serias denuncias de muchos vocales que han sido torturados en las cárceles del país. No ha sido el mejor ejemplo de transformación obligar mediante la cárcel, mediante la imputación, mediante la tortura, la renuncia o finalmente, cuando no renunciaron, cesarlos por una ley. Creo que son temas que debemos superar los bolivianos. Si los 10 funcionarios que están involucrados en este pedido de renuncia de Comunidad Ciudadana lo hicieran, tendríamos que entrar en un proceso de selección nuevo que implicaría una elección de voto popular.
Es lo que nos está planteando en este momento el señor Mesa y el señor Camacho. Nos están diciendo que renuncien, que se vayan, y bajo la regla de la actual Constitución debemos ir a una elección por voto popular. Y eso es lo que justamente el país no quiere. Nos está planteando que busquemos caminos, soluciones para que no tengamos una tercera elección de voto popular. Ese camino que plantea Comunidad Ciudadana nos lleva a tener elecciones de voto popular en las próximas semanas. ¿Por qué te digo esto? Semanas, meses, porque es la Constitución vigente. Para cambiar ese modelo, primero debemos cambiar la Constitución, con una asamblea constituyente o un referéndum. Es el camino que yo planteaba en diciembre, enero del año pasado. Me gusta que lo acojan y que acepten la propuesta que hice y la hagan suya, pero creo que esto no es una condición para darle justicia a los fallecidos y a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ministro, cambiando de tema, en las últimas horas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha requerido del gobierno boliviano, a través de una carta dirigida a la Cancillería, información sobre la situación de salud y de encarcelamiento de Yanine Áñez, cuya demanda de medidas cautelares fue planteada por la hija Carolina Rivera. Están a contrarreloj las autoridades porque la comisión ha planteado 7 días. ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué argumentos va a exponer Bolivia y el gobierno de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de este caso? Mira, yo la verdad no veo que estemos trabajando contra el reloj. Nosotros tenemos la idea clara y todos los argumentos, estudios y documentos suficientes. Cuando yo planteo en algún momento que esta respuesta la debe emitir el procurador, lo hago desde el marco de la ley. La ley de la Procuraduría señala que él es nuestro representante en el litigio fuera del país y especialmente ante esta instancia. El Estado, el gobierno, tiene que trabajar en equipo, con coordinación, porque esta es una respuesta que viene de diferentes instancias. Quien determinó la detención y quien ha conocido inclusive el día de ayer acciones de libertad es el órgano judicial, y esos expedientes y esos procesos se harán llegar en las copias necesarias con toda la información. Hay un tema que se está planteando relacionado a la salud que debe verlo la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, y unir todos estos documentos tiene que ser presentado por el Procurador General del Estado. Mira, yo veo acá que se está planteando algo novedoso cuando no lo es. Ya hay otras solicitudes que se han planteado y la comisión ya se ha pronunciado en este aspecto. Que hubiera un cambio de decisión en la comisión sería bastante extraño, no suele ocurrir. Esta es la segunda o tercera vez que se presenta esta misma solicitud y ha sido rechazada en anteriores oportunidades, y definitivamente este es un tema de debido proceso, es un tema de justicia, es un tema en el que ya estás recibiendo, me refiero a la expresidenta y a su hija, toda la información necesaria, un tratamiento muy científico, muy claro de parte de los médicos, de sus propios médicos inclusive, y esto no es un tema que pueda ser definido sino por los jueces bolivianos. Lo hemos planteado siempre con ese respeto a la independencia judicial, que no debe ser solo retórico. Esto es un tema de la justicia. La justicia ha tomado decisiones, las comunicaremos a la Comisión Interamericana, y si haces un análisis de todos los casos que atiende la Comisión Interamericana, es poco probable que este caso pueda tener un resultado favorable a la señora Áñez, porque los temas del debido proceso no son parte de los casos que atiendan ellos. Usualmente ellos atienden casos de pena de muerte en Estados Unidos, casos en los cuales la vida de una persona está en riesgo porque se lo va a llevar de un país que no acepta la pena de muerte a un país que acepta la pena de muerte. Son casos que se dan en determinadas condiciones y no cuando existe un debido proceso en curso en uno de los países de la región que ha aceptado la competencia de la Comisión Interamericana. Me parece interesante para un debate en medios, pero jurídicamente no existen argumentos para que pueda existir una medida cautelar en este momento por los elementos que te planteo. El órgano judicial en un debido proceso ha atendido todos los reclamos, los ha respondido, hay acciones de libertad en curso, y definitivamente el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud han brindado la seguridad y atención de salud en un estándar que te diría que incluso ha llevado a que muchos de los privados de libertad reclamen un trato discriminatorio. Ojalá que podamos siempre darle el mejor trato posible a todos los bolivianos, pero en este caso estamos siendo especialmente cuidadosos y no veo que tengamos ningún riesgo que nos pueda preocupar en este momento. ¿Está
trabajando el gobierno en ese tema? De todas maneras, ¿su despacho está coadyuvando con este trabajo y hasta cuándo responderían a la CIDH? En realidad el trabajo, te reitero, cuando se trata de materia internacional lo debe presentar el procurador y lo coordina Cancillería. Cuando se requiere información, argumentos jurídicos o una interpretación legal, siempre los equipos del Ministerio están, y es parte de nuestras obligaciones, para apoyar a todas las demás instancias del Estado, pero te reitero que en este caso tenemos 7 días otorgados por la Comisión y se va a presentar la respuesta inclusive antes del plazo señalado, porque es un caso que ha respetado el debido proceso y ha cumplido el estándar máximo de protección que señala la CIDH para resguardar la vida y la salud de una persona privada de libertad. Muy bien, ministro, le agradecemos su tiempo. Gracias por la deferencia con La Razón Radio. Muchas gracias a ustedes, un honor estar siempre allí. Muy bien, pues gracias, ministro. Era el ministro de Justicia, Iván Lima.